Tardes a todos. Ahí vamos a estar grabando porque me están preguntando mucho también si todos estos seminarios van a quedar grabados. Sí, van a quedar grabados, y cuando tengamos la grabación completa de los tres, después va a estar subido a la página. Ahí ya empiezo a ver caras conocidas. Bueno, hoy vamos a darle el cierre a lo que fue esta primera presentación desde el Instituto con el tema de identidad de origen. Agradecemos de nuevo a la directora del Instituto, Cari Espala, y el compromiso que ella asume con esta temática de a mitad de año volver a repetir otra vez una tanda de seminarios de identidad de origen. Entendemos la problemática y somos conscientes que un tema como este debe estar instalado y debe ser una política pública. Hoy nos va a estar acompañando Ramiro Colabianchi, Alejandra Goicochea y Clara Petracos, ahí ya los veo conectados, y en primer término, bueno, va a hablar Ramiro. Ramiro, ¿cómo estás? Él es médico genetista, es parte de la ONG Asociación Civil, nuestra primera página, así que bienvenido, y Ramiro, la verdad que todo tuyo, porque es un lujo que hoy estés acá y poder escucharte. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre digo que es bueno poder transmitir y que cada vez más gente nos vaya escuchando lo que hacemos prácticamente día a día, y con el conocimiento que uno puede transmitir, lo poquito que uno tiene, aporta mucho y se despejan muchas dudas. Estuvimos hablando previamente y creo que en la charla se van a ir dando cuenta. Puede haber alguna cara conocida, alguien que aburriré con lo que conté, con lo que contaré ahora, porque básicamente se va repitiendo, pero bueno, es contenido que es muy importante. Desde mi lugar lo que voy a hacer es contarle la genética, cómo participa en todo esto de encontrar identidades desconocidas, la gente que no sabe cuál es su verdadera identidad biológica, y la genética hace su aporte. Como digo siempre, que quede claro, porque alguna vez me tocó ser cuestionado por qué militamos tanto la cuestión de los ADN, los ADN ancestrales, los bancos de datos, y es entender que es una herramienta más, porque no todos los caminos son iguales, cada uno tiene su historia, y dentro de esa historia hay soluciones diferentes, prácticamente una solución por historia. Y este es un aporte más, que no tiene que considerarse el único, tiene que considerarse tan importante como cualquiera de todos los otros. Así que voy a compartir una presentación, lo que voy a hacer una pequeña introducción también con lo que significa la información genética, cómo está organizada, cómo se transmite, para que tengan algo más de entendimiento de lo que vamos a ver hacia adelante, y al final, que está simplificado. Entonces, a ver, esperen que tengo que ver cómo hago para... Bueno, por supuesto que identidad, fundamentalmente hay que entender que la identidad es dinámica, no la tenemos el primer día que nacimos ni cuando fuimos gestados, sino que se va dando durante nuestra vida, e inician en nuestro origen biológico, en los ancestros seguramente, y por eso quien desconoce su origen biológico tiene ese vacío que empieza a intentar, desde que toma conocimiento de que no está en la familia biológica, no ha sido criado en su familia biológica, empezar a buscar de dónde viene. Y después está el nombre y el apellido, que también tienen un juego, esta sustitución de identidad que se ha hecho en los primeros días de vida. Entonces, todo eso nos genera un concepto de identidad que después hay que entender que sigue siendo dinámico de nuestra vida. Empezamos a ser quienes somos a partir de donde fuimos criados, de qué manera nosotros nos vamos comportando y cómo el medio ambiente nos va moldeando, y nosotros nos vamos dejando moldear también, porque algo traemos. No es que nos puede moldear el medio ambiente como quiere, sino que la genética hace lo suyo, y ahora se lo voy a explicar con una definición. Entonces, nosotros tenemos que entender de qué manera se transmite la información genética para poder también pensarnos en nuestros ancestros y saber qué influencia pueden haber tenido en nosotros y, como digo, en nuestra identidad. Fundamentalmente a partir de que Gregor Mendel hizo la investigación con esas plantitas y como esas arvejas, y con diferentes colores, pudo definir más groseramente, después se fue completando la información,
entre dos tipos de herencia. Una que con un solo gen es suficiente para que se manifieste, ya sea un rasgo, una característica, una enfermedad, y otra que necesitamos los dos genes, uno de cada lado. Entonces la dividimos en dominante cuando domina y recesiva cuando necesitamos que los dos sean iguales para poder dar una manifestación. Ejemplo, la tez oscura sobre la tez clara. Si hay un gen de tez oscura es suficiente, necesitamos dos de tez clara para que se manifieste esa característica. Así pasa con las enfermedades. Y después han aparecido las otras, como las que están debajo, que dentro de los cromosomas, de donde está la información genética, se puede ir transmitiendo no solamente en cualquier gen, sino en los que están ubicados en los cromosomas sexuales. Y la última que ven acá es la que está en una parte muy chiquita dentro de la célula, pero bueno, es agregado a la información y, digamos, un poco de cultura general. Esto es lo que me interesa transmitir, porque fundamentalmente cuando se generan las consultas de dónde vengo, qué puede pasar con las enfermedades, entender que la inmensa mayoría de las manifestaciones que tenemos, y llamémoslas enfermedades para que sea más fácil, pues yo le llamo manifestaciones, que tenemos en la especie humana, tienen un juego entre los genes y el medio ambiente. ¿Qué pasa con el medio ambiente? El medio ambiente nos va, como dije antes, moldeando lo que nuestros genes dicen. Y según lo que haga el medio ambiente, si encender o apagar un gen, y lo voy a volver a explicar después, van a presentarse o no se van a presentar ciertas manifestaciones. Esto es un listado de todas las más comunes, como ven, diabetes, hipertensión, la fisura, esto el labio leporino, tanto de las fisuras orales que lo ven por acá. O sea, son manifestaciones muy frecuentes y que están dadas por varios genes que interactúan en una misma persona y el medio ambiente que ayuda. Por eso personas que se exponen al mismo medio ambiente no tienen las mismas manifestaciones, porque tienen que estar la base genética para que... Y eso es la definición de lo que les dije al principio, de que no todos los medio ambientes nos moldean de la misma manera, porque nosotros tenemos nuestra base genética. Y eso es lo que estudia la especialidad que finalmente somos lo que nos llamamos genetistas, ¿no? Los genetistas somos epigenetistas. Lo que estamos estudiando es qué hace el medio ambiente con nuestra información. Podemos ir a estudiar la información, muy lindo cómo está, las letras, una después de la otra. Pero en realidad lo que nos interesa es saber, y es lo que terminamos queriendo entender, es qué pasa con ese medio ambiente. Y es muy importante esta cuestión de la herencia, el origen biológico. ¿Por qué? Porque esa epigenética, todos los cambios que produce el medio ambiente en cómo se expresan nuestros genes, es dinámico, lo podemos modificar, si cambiamos el medio ambiente mejoramos la condición, pero además se hereda. Nosotros pasamos hasta 2 generaciones seguramente, lo que hemos hecho nosotros va a pasar a generaciones siguientes, y lo que hicieron nuestros abuelos también lo vamos a tener nosotros, en cuanto a cómo nos defendemos a los nutrientes, a la alimentación, al ejercicio, al no ejercicio. Todo lo que hagamos con nuestra vida está marcado por lo que hicieron nuestros ancestros. Lo podemos modificar modificando el medio ambiente. Entonces, esta área de la genética, que digamos es la que más está desarrollada actualmente, no sé, nos quedamos en que todo está en los genes, sino entender que el medio ambiente también nos va moldeando, es lo que hacemos hoy. Nosotros somos epigenetistas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ir explicando bien cómo se va transmitiendo generación en generación, para después terminar haciendo una pequeña comparación entre los dos bancos genéticos que tenemos como conceptos actualmente, el Banco Nacional y los bancos ancestrales, para que técnicamente se interprete de qué manera, cuál es la diferencia entre ambos y por qué uno es útil en unos casos y el otro es útil en el otro. Los dibujos que están acá nos muestran cómo las personas que tomamos como ejemplo, que son las últimas dos, son parches de generaciones anteriores. Acá dibujé dos generaciones, pero sabemos que al menos hasta 5 generaciones hacia arriba nos dejan una huella. Tenemos ADN de 5 generaciones hacia arriba. De la 6ª generación faltan investigaciones para confirmar, habría un pequeño porcentaje, algunas personas lo tienen y otros no, entonces hay que terminar de definirlo. Pero sabemos que 5 generaciones hacia arriba, o sea que estos dibujos y estos parches tendrían que tener colores de generaciones de más arriba para poder ser más realistas. Pero en sí es para entender que la información que vamos recibiendo va siendo una partecita de cada uno. Y estas dos personas, que son dos hermanos, fíjense cómo pueden compartir algunas secciones de su ADN, pero no absolutamente todas. Y de nuestros progenitores recibimos la mitad de la información que ellos pueden pasar.
Bueno, ¿cómo está organizado esto que acá se ven en dos palitos? En realidad no, está hecho dos palitos con un concepto que son el de pares. Nosotros los cromosomas recibimos 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. Y están agrupados de a pares, porque justamente es uno de cada uno, y vamos a tener 46 en total, de los cuales 22 están numerados del 1 al 22, el más conocido es el par 21, que es el que cuando en lugar de haber dos hay tres da el síndrome de Down, da lugar al síndrome de Down, y el último par es el par sexual, que se están nombrados por unas letras, XX sexo femenino, XY sexo masculino, el sexo genético famoso que se ha hablado mucho en el último tiempo a partir de lo que después pasa. Bueno, entonces, como yo les decía, hasta 5 generaciones. Hay un concepto en lo que es la búsqueda de ancestros, que es entender que es imposible que todos los que estamos en este auditorio ahora, son 40 y 47 ahora, porque sigue entrando gente, supongamos son 50 personas, de las 50 personas que están en este auditorio ahora, todos tenemos ancestros puros. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nuestros ancestros se ha encontrado con el ancestro de otro de las personas. En el mundo sería imposible, porque si vamos subiendo de generación en generación, nosotros tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, así generación en generación. Si nosotros nos contáramos para nosotros solo 64 generaciones hacia atrás, necesitamos 18,3 ancestros, trillones de ancestros, perdón, 18,3 trillones de ancestros. O sea, yo tendría que tener 18,3, Patricia 18, Alejandro 18,3, y así cada uno de los que estamos acá. Sería imposible porque no entramos en el mundo y no entraban en esa época tampoco. Por lo cual, seguramente, todos tenemos alguna relación en nuestro árbol genealógico con alguno de todos los que estamos acá y los que vivimos en este mundo, y el estudio de las migraciones poblacionales, de cómo se fue moviendo el ser humano a partir del ser humano moderno desde África por el mundo, seguramente nos hemos cruzado en algún momento. Y esta es una familia de Adam Family, la familia Adams, que como verán, si ustedes, por supuesto que son familias que se han reproducido mucho, porque hay varios que tienen muchos hijos, pero 2 individuos de esta generación última, que pueden no conocerse y no saber que son familiares, tienen ancestros en común. Una definición que uso mucho y me van a escuchar decir mucho, que es la de Carl Sagan, que dice que todos somos primos. ¿Por qué la repito? Porque los estudios ancestrales utilizan la relación de primos como para determinar que tenemos ancestros en común. Y según qué grado de relación de primos tenemos, son la cantidad de generaciones que tenemos de diferencia con nuestro ancestro en común. Eso es una situación clara. Bueno, ¿por qué nos empezamos a ocupar en Argentina de todo esto? A mí me tocó, como cuento siempre, de casualidad, porque dentro de mi especialidad está el área de la identidad y los estudios de paternidad, que es lo que más comúnmente hacemos. Dentro de hacer esos estudios de paternidad, en mi consultorio vino Alejandra Burovici a contarme que tenía la posibilidad de mandar unas muestras a Estados Unidos para hacer este estudio ancestral. Estudio que yo desconocía por completo. Pero que tenía un problema, que no lo podía enviar porque los individuos no pueden derivar muestras biológicas al exterior. Me ofrecí a hacérselo y ahí empezamos este camino de conocer lo que es el mundo de los apropiados y de quienes se le ha sustituido su identidad. Y en ese camino me he encontrado con diferentes personas y conocí esta historia, que en cerca del 1780, con la apertura de la casa cuna, existía esto que se ve en la imagen, que era una cuna giratoria, en la cual se dejaban los bebés que las personas no podían criar, se giraba la cuna, quedaban del otro lado dentro de la casa, donde se los cuidaba y se los entregaba a familias que no podían tener hijos y tenían el deseo de tenerlos. Si uno entiende el concepto en el año casi 1800, se entiende que no había otras muchas formas de hacerlo, y que era un concepto de calidad, un concepto que cuando empieza a determinarse esta cuestión de la identidad y de reconocer quién es cada uno, hoy diríamos, qué barbaridad lo que se hacía. Pero bueno, hay que ponerse en época y entender qué pasaba. Pero bueno, a partir de ese momento, esto de que niños nacidos sean criados por otras familias en nuestro país sigue sucediendo. Y se estima que hay aproximadamente 3 millones. ¿Por qué se estima? Porque no hay un registro que lleve quiénes son todas las personas a las cuales se le ha sustituido la identidad. La estimación está a partir de lugares donde sí se ha hecho el registro, y según la cantidad de población en ese lugar, traspolarlo a
la población en general de nuestro país. Entonces decimos que aproximadamente son 3 millones de individuos los cuales tienen la identidad sustituida. Y muchos de ellos aún no lo sabrán y se pueden estar enterando hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año, y dependiendo cada uno de su historia a diferentes edades. Hay algunos que les toca más jóvenes, a algunos les toca más en la adultez. Entonces, y acá voy a la conclusión de mi exponencia. Entonces, de mi ponencia, perdón. Entonces, el Banco de Datos Nacional lo que hace de comparación es lo mismo prácticamente, con algún detalle técnico diferente, que lo que hacemos cuando viene un individuo que desconoce si esa persona es hijo, si ese chico es hijo o esa chica es hijo o hija de él. Hacer un estudio directo, que llamamos de persona a persona. Comparamos una porción que se llaman marcadores del ADN y comparamos un individuo con un individuo. Entonces, sí, esto para que se imaginen. Toda la información que hay en la base de datos del Banco Nacional tiene que compararse con todas las personas, hay que hacer muchos estudios de esos de uno a uno. Por eso es necesario, cuando se va a llevar una muestra, tener determinado con quiénes compararse, porque si no sería un trabajo muy difícil de hacer y muy costoso. Entonces, esto es, para que se entienda, de uno a uno. Y con una característica técnica que difiere mucho de lo que se hace en los bancos ancestrales. Hoy en día sí queda claro, y eso está, que tanto lo que hacemos nosotros en nuestros laboratorios de uno a uno para hacer las paternidades, como lo que se hace en la base de datos, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, es el que tiene valor legal, porque está certificado por estudios científicos, tiene una validez legal, cosa que los estudios ancestrales aún no tienen. Eso hay que ser bien claro, pero desde el punto de vista científico los resultados tienen la misma certeza. Entonces esto es lo mismo en el caso de que en la comparación de uno a uno, nosotros no comparamos con todos los otros que están en el banco. Pudimos comparar con quienes se identificaron que podían ser las personas que tuvieron una relación familiar. Entonces aparecieron los estudios ancestrales. ¿Cómo aparecieron los estudios ancestrales? Hay dos orígenes. El primero, y el que he investigado un poco, hablando con quienes han creado estos laboratorios, es la población judía en Israel buscando a quienes han migrado por el mundo. Entonces, son los judíos buscando a los judíos por el mundo, por simplificarlo. Cuando empiezan a moverse a través del mundo, empiezan a ver que hay gente que tiene otra utilidad. La primera utilidad que se le encontró, porque esto sí tenía una cuestión comercial, es la lúdica, la de querer saber de dónde vienen nuestros ancestros certificadamente, de qué lugares del mundo, o aquellos que tienen interés en la investigación de la genealogía, que después vamos a escuchar también las cuestiones de genealogía con Ale, esto también les sirvieron. Y avanzando un poco en el uso, nos encontramos que hay países como España, como Argentina, que está muy fuerte el trabajo y la militancia por la búsqueda de la identidad de origen, que también han sido útiles, y como dije antes, una herramienta más. Bueno, esto es una cuestión técnica, los resultados se guardan al menos 25 años, porque si uno quiere renovar el tiempo se puede renovar, pero esto es el tiempo que estiman que van a durar los resultados. Son resultados que ya están digitales, están transformados en información digital, que no se deteriora, no se gasta, una vez que se hizo, está ahí y se puede ir comparando. Y si yo me hice la muestra hoy, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, todas las personas que se agreguen se van a comparar conmigo. ¿Qué hace este estudio inicialmente? Nos da la estimación de la etnia. La estimación de la etnia, ¿qué quiere decir? Están estudiados, por eso puede haber diferencias pequeñas según en qué momento se haya tomado el corte de la migración de las poblaciones humanas a través del mundo. Por eso puede haber alguna diferencia, bueno, alguno le puede dar un poquito más en Italia, un poquito más en España, alguno un poco más de Centroamérica, pero de Centro de Europa, o de América ya invadiendo esta zona del planeta. Pero lo que dice estimar, ¿por qué? Porque se hacen estudios poblacionales, se determinan cómo son las características genéticas de una población y con cuál de las poblaciones de esas poblaciones tenemos mayores coincidencias. Y son estas rayitas que ven acá al costado, estos son los cromosomas numerados, como dice, del 1 al 22, y qué color se pinta, nos dice, bueno, esto es más parecido a España, y así se va determinando esto que está acá, que este mapa es un ejemplo. Esta persona tiene un 45% de origen asiático, 37% en Europa y así sucesivamente. Y esto es, como les dije, la parte lúdica de todo esto, lo que inicialmente también estaban buscando, a ver por dónde andaban la población de la etnia judía por el mundo. Pero ¿qué pasa?
teniendo la misma imagen que hicimos para el Banco Nacional de Datos Genéticos, nos vamos a dar cuenta que esto es una base de datos digital y como tal nos permite hacer una comparación en red. Todos los individuos que están en el banco se comparan a la vez. Es simplemente darle a un sistema informático la información y que nos calcule con quién tenemos mayor coincidencia, como la que se ve en el dibujo. Bueno, coincide una porción tal de ADN, y a partir de la porción que coincide, nos va a contar qué relación tenemos de primos, pero también nos puede decir tíos, sobrinos, abuelos, padres e hijos, y así nos va a determinar. Entonces, conclusión, la base de datos que se tiene en el banco de datos genéticos nos permite el 1 a 1, la base de datos digital que tienen los bancos ancestrales nos permiten el poder comparar entre ellos. Y acá tienen nombres de 3 bancos, ya hay muchos más. ¿Por qué puse los 3 bancos? Para que entiendan que también hay sistemas informáticos que nos permiten comparar los distintos bancos a la vez. Entonces, si yo mandé a Family Tree, me puedo sentar en una computadora, extraer esa información digital y compararlo con quien ha mandado a los otros bancos. Y eso nos permite un cruce de información con un mundo muy importante, un número muy importante de gente. Cierre. Nosotros tenemos 2 registros importantísimos. Uno es lo que es el registro que se hizo al nacimiento de los individuos y que es muy fácilmente fraguable, o sea, se puede cambiar, por supuesto. Se está trabajando a que esto tenga cada vez menos chance de poder modificarse y alterarse. Sí, se está trabajando, pero sigue siendo un individuo adulto que está participando de contar una información en un registro. En cambio, el registro genético, por ahora, porque la genética avanza más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, por ahora no es modificable. Entonces, con el cual nacimos, lo vamos a tener siempre. Por eso digo que la importancia de contar con los estudios genéticos para poder comparar y para poder tener información que acompañe toda la otra investigación es importantísimo. Y bueno, este es el cierre de mi exposición. Bueno, fantástico, como siempre, Ramiro, la verdad que dispara un montón de preguntas y yo me quedaría escuchando porque aparte todo lo que deviene, ¿no? de toda la investigación del ADN, que hoy por hoy podemos acceder no solo a la identidad de origen realmente, sino todo lo que es enfermedades y demás. Claro. Así que si alguien tiene alguna consulta para Ramiro, la van dejando en el chat y a medida que vayamos avanzando en la charla de hoy, vamos a ir contestando. Bueno, ahí van haciendo las preguntas, vamos a ir mechándolas. Ahora sí, a ver cómo salimos acá, Roque, de la pantalla compartida, porque vamos a estar escuchando a Alejandra Goicoechea. Alejandra, ¿cómo estás? Ella es apropiada, nació en el año 1960, es otra activista del colectivo de buscadores y apoya a la Ley Nacional por el Derecho a la Identidad de Origen, es fundadora y presidenta de la ONG Encontrarnos. Así que, bienvenida Alejandra, todo tuyo. Muchas gracias, Pato. Hola, buenas tardes a todos. Veo muchas caritas conocidas, muchas manitos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que maravillosa la charla de Ramiro y un puntapié para contar mi historia personal brevemente para los que no me conocen. Yo, además de estar trabajando activamente con muchos otros grupos por una ley nacional de derecho a la identidad, soy apropiada, nací en 1960 y ahí nos tomamos la licencia todos de pensar que nací ese día y en ese lugar, un 25 de agosto de 1960 en Buenos Aires. Ponele, no sabemos. Eso es lo que dicen los papeles, que también mencionaba Ramiro esta cuestión, que obviamente también en el marco de la ley debemos considerar. Nosotros tenemos papeles legales, partidas de nacimiento legales, pero con una información totalmente alterada, ¿sí? En mi caso, entonces, yo inicié mi búsqueda a los 20 y pico de años, 20, 21,
cuando por una de estas cuestiones que yo también le adjudico al ADN y que lo veo repetidas veces en muchos buscadores, yo sentí que no pertenecía a la familia donde estaba siendo criada. Esto es un sentimiento que yo creo que es información también, que no sé si viene de la genética específicamente, pero creo que sí lo sentimos de alguna manera, ¿no? Que es algo que nos hace sentir que no estamos en el lugar donde deberíamos estar. Obviamente cuando yo me di cuenta de esto, golpeé las puertas que conocía, fui a abuelas, me dijeron que no correspondía, que ahí no me podían ayudar. Fui a Quiénes Somos, que estaba recién fundado, conversé con ellos, como yo tampoco tenía ninguna herramienta para investigar, no tenía un relato, no tenía datos, no tenía nada, tampoco me pudieron ayudar, y así fueron pasando los años, y yo fui haciendo mi propia investigación como podía. Yo tengo una formación en informática, y entonces soy muy inquieta y muy curiosa, entonces todo el tiempo estaba tratando de ver qué era lo que podía encontrar en el universo que me pudiera ayudar a encontrar a mi familia biológica. Hasta que en el 2015 encontré que existían estos ADN ancestrales, que hasta ese momento no eran tan populares, por lo menos en Argentina, y me hice un test de ADN de estos que llamamos autosómicos, ¿no? Que he comprado, un kit que se compra con un valor que ronda los 50, 60, 70 dólares, 100 dólares, dependiendo de la prestación que da cada uno. Y ahí empezó mi camino de investigación, porque en ese momento dije, bueno, yo tengo que aprender a investigar esto, porque con estos datos que estoy recibiendo hay muchas cosas que desconozco. No sé qué son los centimorgan, no sé qué hacer con los árboles genealógicos de las personas, no sé qué hacer con todo esto. Y entonces empecé a aprender, empecé a tomar cursos de genealogía genética, hice distintas formaciones, una con genetistas de Chile, con genealogistas de Chile, y empecé a investigar sobre mi propio caso y empecé a colaborar con otras personas que no podían ni siquiera entrar a mirar sus resultados y que no sabían cómo interpretarlos. Entonces, gracias a la genealogía genética, uno dentro de esta investigación puede hacer una combinación de ambas cosas, del resultado científico del test de ADN, y combinarlo con la genealogía, porque cada una de estas personas que se ha testeado en esta base, si tenemos suerte, sube su árbol genealógico. Y digo si tenemos suerte porque hay muchas personas que no lo suben, o que lo suben alterado o incompleto. Pero hemos aprendido con el paso del tiempo que árboles incompletos se pueden completar. Y personalmente yo trabajo sobre uno que me entregaron que tenía 200 personas, y hoy en día yo en ese árbol tengo 1100 personas. Entonces, ese árbol creció porque yo fuimos investigando en un montón de páginas que tienen información digitalizada, como por ejemplo Family Search, que tiene digitalizados bautismos, casamientos, defunciones de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa con todas estas herramientas? Que bien combinadas, y cuando uno, digamos, puede iniciar una investigación con los ojos bien abiertos, como digo yo, 360, siempre mirando todo, mirando etnias, mirando lugares geográficos, mirando el ADN en su composición, podemos ir haciendo una investigación completa e ir infiriendo en qué rama de esos árboles podemos nosotros estar. Ahora yo les voy a pasar a mostrar mis resultados en particular, pero una cosa importante fue que todo esto me movilizó a mí a crear nuestra ONG, Encontrarnos, porque justamente lo que quería era que todas las personas que tuvieran, digamos, la posibilidad de hacerse un test de ADN, tuvieran un acompañamiento y pudieran aprender a investigar.
Y por otro lado, la otra cuestión que me movilizaba era que todos tuviéramos la misma oportunidad de hacernos un test de ADN. Porque sabemos que hoy, digamos, el Banco Nacional de Datos Genéticos a lo sumo puede hacer cotejos. Y en nuestro caso, digamos, si yo no tengo relatos, si yo no tengo nadie contra quien cotejarme, entonces el banco no me sirve, hoy por hoy. ¿Sí? Entonces, apoyada en esta herramienta que sí me servía, comencé a hacer una investigación sobre un par de árboles genealógicos que tenía, y finalmente, después de 4 o 5 años de mucho investigar, encontré a mi familia biológica paterna. Esta investigación entonces me llevó a este encuentro que, por supuesto, no es mi intención romantizar el encuentro ni la revinculación, porque cada historia, como dijimos antes, es diferente. Pero en mi caso, a mí me llevó a ampliar mi familia, a tener 2 hermanos con los que tengo contacto permanente y cotidiano, a tener 4 sobrinos, que nunca, por ser hija única, nunca había tenido sobrinos, y a registrar mi parecido con mi familia. Porque este impacto del que hablábamos, de lo físico y del sentir y de alguna información que tenemos en el ADN que viene con nosotros, es muy impactante. Además de impactarme mucho el parecido físico que yo tenía con mi papá, que mis hermanos siguen insistiendo que soy la más parecida de los 3, me ha pasado después de encontrarme con amigos de mis hermanos que me quisieron conocer y que se pusieran a llorar solamente de mirarme. Toda esa información que nosotros llevamos en nosotros es muy valiosa y tenemos que estar muy atentos. Y por eso el ADN ancestral tiene esta potencia, ¿no? Tiene la potencia de poder encontrar a alguien que no te estaba buscando. Mi familia no me estaba buscando. Yo nací en 1960, mi padre se casó con la mamá de mis hermanos en 1968, 8 años después de mi nacimiento. Mis hermanos nacieron en 1970 y 1972. Y como mi padre seguramente nunca se enteró que yo había nacido, mis hermanos tampoco sabían de mi existencia. Es decir, que si yo no los hubiera encontrado, ellos no me estaban buscando. ¿Sí? ¿Qué es la necesidad para el cotejo? Porque cuando uno hace un cotejo 1 a 1, tiene que haber u otra persona que te está buscando, o vos tener datos para hacer una investigación y llegar a esa persona. E inferir, este puede ser mi padre, esta puede ser mi madre. En mi caso yo no tenía nada y sin embargo encontré a mi familia. Ese es el detalle para mí más importante y más relevante de la posibilidad de tener esta herramienta. Esta es una herramienta que tiene tanto potencial que cuando Ramiro decía, cuando nosotros hacemos un cotejo en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se miran determinada cantidad de marcadores, que son como segmentos de nuestro ADN. Piensen que se miran hasta 15, 16 segmentos o 16 marcadores en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estos ADN miran 600.000 marcadores. Por eso tenemos la posibilidad de ver hasta 6, 7 generaciones de familiares que, por supuesto, que aunque parezca inmanejable en la medida en que nosotros subimos de generaciones, ustedes saben que la cantidad de personas que participan en esta generación se multiplican, ¿no? Y que nuestros abuelos pueden tener 10 hermanos, y que nuestros bisabuelos pueden tener 6, y cada vez este árbol se pone más complejo para investigar. Sin embargo, se puede llegar, porque existen técnicas como las de triangulación de árboles genealógicos que nos van dando pistas de cómo desechar algunas ramas que no son interesantes para nuestra investigación. La herencia de los cromosomas, las reglas de herencia que mencionaba Ramiro antes, como la regla de herencia del cromosoma X, también nos dan posibilidades
de ir avanzando en esa investigación y descartando ramas del árbol donde nosotros no podríamos estar nunca, ¿sí? Cuando yo obtuve el resultado de ADN con mi media hermana, como la cantidad de centimorgan compartidos podía ser de media hermana, o podía ser de sobrina, o podía ser de abuela nieta, porque obviamente nosotros tenemos probabilidades, tenemos cantidad de centimorgan compartidos, que significa como pedacitos de ADN que compartimos, ¿sí? Y esa cantidad de centimorgan compartidos, después la relación que podemos tener con esa persona puede ser múltiple, en el sentido de las probabilidades, ¿no? Podría ser nieta abuela, podría ser, eso es lo que nos dicen todos los estudios hechos en la cantidad de centimorgan compartidos, y siempre son probabilidades. Entonces yo me pregunté cómo hago para decirle a mi hermana si es mi hermana, o si es mi sobrina, o si la abuela no pensaba ser, como se imaginarán. Entonces, obviamente cuando consulté con un genetista me dijo, pero si son dos hermanas mujeres y comparten padres, tienen que tener el cromosoma X completo compartido. Claro, entonces yo cuando me di cuenta de eso, fui a una de las aplicaciones donde había subido los resultados y me di cuenta que teníamos el 100% del cromosoma X compartido, o sea que era mi hermana. No era ni mi sobrina ni mi nieta. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver con la genética, pero que también tienen que ver con la genealogía, hay que unirlos en la investigación, y las investigaciones surten efecto. Nosotros tenemos acá a varias investigadoras muy avesadas, como Romina, como Clara, que siempre trabajan con sus árboles y con los de los demás también, y saben que estas que muchas veces se pueden dar encuentros por investigación genética genealógica, no por investigación documental. Entonces, como decíamos en la reunión anterior, que también había hablado María Gracia sobre el tema de sumar, yo creo que esta es una herramienta que suma y suma muchísimo, porque si yo me quedara con las herramientas que hay disponibles hoy y quitara el ADN ancestral, todavía estaría buscando a mi familia, ¿sí? Eso por un lado. Si me permiten, voy a compartir un minutito la pantalla. Ustedes díganme si lo pueden ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve, Alejandra. Ah, bueno, gracias. Bueno, esperen que quiero buscar para mostrarles si lo encuentro. A ver aquí. Este panel que siempre me molesta, a ver si lo puedo cerrar. Hay una opción aquí que no la estoy encontrando ahora. Hide video panel. A ver, no. Hide floating meeting controls. Ahí está. Ustedes me siguen viendo, ¿verdad? Sí, 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 perfectamente. Bueno, entonces, como les decía, cuando yo me hice el primer test, que en un momento mencionó Ramiro que por supuesto estos tests son populares en todo el mundo, justamente porque es divertida la información que nos traen desde lo genético y desde lo genealógico también, ¿no? Pero imagínense cuando uno no sabe quién es y no tiene ningún relato y no tiene ninguna información, lo que significa encontrarse con esto. Ancestry composition. Cuando yo vi esto, me sorprendí muchísimo. O sea, no tenía ni idea que podía tener una parte europea. Y fíjense la precisión, ¿no? Habla acá de España y Portugal, pero habla de regiones de España y de Portugal, ¿sí? Y yo les puedo decir, fíjense las que están más marcadas, que está Castilla acá, que está Andalucía,
está esta zona de Galicia, ¿no? Yo les puedo decir que mis abuelos paternos, uno es de Galicia y otro es de Castilla, que son exactamente las regiones que están más oscuras aquí marcadas. Del lado materno, que todavía lo estoy investigando, del lado materno yo tengo justamente el árbol que les decía que tengo 1000 y pico de personas, son gente de Córdoba que coincide con mi haplogroup materno, gente de Córdoba, de La Rioja, de Catamarca, pero esta gente de Catamarca en su generación sexta o séptima vienen de Andalucía. ¿Sí? Entonces fíjense cómo toda esta información pasa a ser información de primera calidad para mi investigación. O sea, porque yo estoy segura que voy por buen camino por esa rama del árbol, porque sé que son de Andalucía y porque sé que todo el resto de las ramas está cubierta por mi lado paterno. ¿Sí? Ahora fíjense, cuando me habla de indígena americano, bueno, acá hay parte también del Sahara africano, muy poquito, pero hay algo de japonés, hay algo de indígena ahí americano. Pero fíjense, cuando habla de Sudamérica y habla de las regiones de Sudamérica, fíjense dónde se concentra. Buenos Aires y Tucumán. Mi padre nació en Buenos Aires y mi madre no sabemos. Pero todos los árboles que estoy analizando yo y todos los match que tengo del lado materno confluyen entre Catamarca, La Rioja y Córdoba. Esto no es casualidad, ¿sí? Esto no es casualidad. Entonces, la eficiencia de este tipo de test es muy alta. Es muy alta. Y realmente tiene una cantidad de información que, si la sabemos usar, es muy importante para nuestra investigación, repito, cuando no tenemos nada, incluso cuando no tenemos nada. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos este tipo de test, los resultados, hay algunas compañías que nos permiten subir los resultados a otras. Entonces yo de una compañía migré mis datos a otra. ¿Por qué? Porque cada compañía, y también es interesante saber eso, si bien muchas tienen millones y varios millones, algunas tienen 4.500.000, otros 5.800.000 de personas testeadas en sus bases de datos, lo interesante acá es que uno, al poder registrar o bajar sus resultados de una y subirlos en otra, entonces está aumentando sus posibilidades. Y otra cosa que es muy importante es que no toda la gente se testea en las mismas bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que en Ancestry, por ejemplo, que es una compañía de Estados Unidos, se testea mucha gente de Estados Unidos, pero no se testea mucha gente de Argentina ni tampoco de Europa. ¿Sí? Y nosotros hemos encontrado que en el 90% de los casos que nos consultan y contribuimos con la investigación, muchos de nosotros somos una mezcla de americanos con europeos. ¿Sí? Entonces, es muy importante cuando uno se analiza, cuando uno se va a decidir dónde va a comprar el test, además de cuáles son los que llegan a la Argentina, saber, porque después se pueden subir los datos a otra compañía, saber quiénes se testean dónde. Esta compañía, por ejemplo, yo la subí cuando yo tenía los resultados acá, pasé muchos años sin tener mucha información que me pudiera llevar a algún lado. Después, cuando yo subí mis resultados, disculpen, a esta otra compañía, acá empecé a tener otro tipo de resultados con ADN compartido, una cantidad bastante más alta. Y fíjense lo que dan estos resultados. O sea, además de darnos la composición ancestral, que como dijo Ramiro, puede diferir entre distintas compañías, porque las bases de datos de poblacionales son distintas, y entonces las estadísticas que se sacan sobre eso y sobre esas poblaciones pueden diferir.
pero después nos da una cantidad de coincidencias, es decir, nos dice, usted tiene ADN compartido con fulano, mengano, sultano, ¿sí? Y de ahí en más, desde estas coincidencias, nosotros podemos ver esas personas, si tienen datos sobre su familia, nos pueden decir cuáles son los apellidos, nos pueden decir si tienen un árbol, ¿sí? Por ejemplo, este árbol, yo tomé contacto con esta persona y también lo hice crecer en un software especial para cargar árboles genealógicos y tenemos como 150, 200 personas en esta familia. De alguna manera lo que quiero transmitir, y no sé si hay alguna pregunta, si quieren vamos mechando un poquito con alguna pregunta si es que hay. Sí, vamos cerrando también, porque sí, si no, sí, dale. No vamos a tener tiempo para Dale, no, por favor, eso no me lo permitiría. Entonces, lo que les decía es que de alguna manera, perdón, quiero dejar de compartir, pero estoy con muchas cosas abiertas aquí. Todas estas herramientas son muy, muy potentes y conjugando la parte científica con la parte genealógica, somos capaces hoy en día de encontrar nuestras familias biológicas, aunque esas familias nos estén buscando, ¿sí? Básicamente eso es lo que les quería contar. Fantástico, se entendió, súper claro. Ahí están aplaudiéndote, mira, yo que conozco parte del colectivo, veo que caras conocidas, está Romina, Alcira, Ricardo, Esther, Patri, todos Holmes, amigos y compañeros le mandamos un saludo a Claudia Ray, que tuvo un accidente su hijo, así que está bien, pero bueno, le ha pegado un lindo susto, por eso es que hoy no está. Lo queríamos dejar aclarado, un beso grande también. Y bueno, ahí está Clara, que si Clara querés desmutearte, ella es también una activista por el derecho a la identidad biológica y busca a su hermana apropiada al nacer. También sé que es una persona que cuando llegan casos contiene y ayuda y acompaña a muchos de los otros buscadores. Así que bueno, Clara, bienvenida, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Clara Petracos, mi mamá María Eloísa Castellini y mi papá Constantino están desaparecidos. También mi hermana Victoria, nacida en abril de 1977 en un centro clandestino de detención de la provincia de Buenos Aires. Mi militancia actual, además de acompañar e impulsar los juicios a los genocidas y de colaborar activamente en la búsqueda de todos nuestros familiares apropiados, está especialmente enfocada en ayudar a todas las personas en búsqueda de su identidad biológica o de origen, más allá de su fecha de nacimiento y de la circunstancia por las que fueron apropiados, y en ayudar a todas esas madres a quienes en distintos hospitales públicos o consultorios clandestinos les fueron robados sus hijas e hijos mediante engaño o violencia, y en ayudar a aquellas hermanas y hermanos que se han enterado en algún momento que sus madres han entregado uno o más hijos bajo distintas circunstancias o les fueron robados y ya no están para buscarlos, y deciden buscar a sus hermanos. Participé junto a Chicha Mariani, Mirta Baravalle, Elsa Pavón, Rosita Isabela Valenci y tantos familiares más en el impulso a la causa judicial contra la limitación al acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos generado por la Ley 26.548 del año 2009. Creo que el tráfico de bebés, la venta de bebés, el regalar bebés, la apropiación de personas siempre existió, y creo también que esto es posible en gran medida porque fue y sigue siendo tolerado por gran parte de la sociedad que naturaliza conceptos inexistentes como adopciones ilegales, o naturaliza situaciones que deberían espantarlos, como fue a buscar un bebé a Santiago del Estero porque los trámites de adopción tardan mucho.
Creo que, como en tantas otras cosas, el Estado está en deuda con miles de personas que buscan conocer su identidad e historia de origen, y con miles de familiares, mayoritariamente madres, que buscan a sus hijas e hijos robados al nacer. Quiero aprovechar esta oportunidad para plantear cosas concretas que le pido al Estado en sus distintas jurisdicciones con respecto a esta problemática. Debe hacerse un trabajo coordinado entre los registros civiles de las distintas provincias y el RENAPER para detectar y sistematizar la información de todas las partidas de nacimiento sin continuidad. ¿A qué llamo sin continuidad? Esto es personas que nacieron, que están registradas como nacidas y luego no figuran los registros oficiales, ni que hayan fallecido, ni que hayan obtenido DNI. También personas que pueden haber tenido su primer DNI y luego nada más. En estos casos estamos seguramente frente a las actas de nacimiento de personas que han sido apropiadas. Y en estas actas están los datos de sus madres biológicas, por lo menos en varias de estas actas. Con respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos tengo mucho para decir. Antes de mis pedidos concretos voy a contarles la historia. El Banco Nacional de Datos Genéticos inició sus actividades en 1984, en la que fuera su sede por más de 30 años, la Unidad de Inmunología del Hospital Durán. Allí, el banco cumplió sus funciones hasta septiembre del 2015, cuando fue trasladado en una controvertida mudanza a las que muchos de quienes tenemos nuestras muestras biológicas y esperanzas depositadas allí nos opusimos. En 1984, Paula Logares fue la primera hija desaparecida en ser identificada por el que se convertiría años más tarde en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Poco después, y antes de la sanción de la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue en 1987, también fueron identificadas 8 personas más: Liliana y Marina Bau Delgado, Amaral García Hernández, Carla Rutil Artés, María Eugenia Gatica Caracoche, Laura Scacheri, Jimena Vicario y Elena Galinari, la primera persona nacida en cautiverio identificada por el Banco Nacional de Datos Genéticos. La ley 23.511 que creó el banco fue sancionada recién en 1987. Es decir, todas estas personas que nombré fueron identificadas en lo que luego fue el banco, pero todavía no existía legalmente como el banco. La labor del Banco Nacional de Datos Genéticos había comenzado 3 años antes, cuando no tenía ni nombre ni ley. Es por todas las muestras que ingresaron desde 1984 y hasta la sanción de la ley que el artículo 7 de dicha ley contempla, los datos registrados hasta la fecha en la Unidad de Inmunología del Hospital Durán integrarán el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por esto que contaba antes, cuando se crea el banco por ley, se dice que todas las muestras que había allí, ya desde el 84, formaban parte del banco. La importancia de esta ley trasciende la de identificar a los hijos e hijas de personas desaparecidas. Por 22 años, hasta noviembre de 2009, y tal como lo establece su artículo 1, su labor fue más amplia. Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la afiliación. Aunque ahora intenten invisibilizarlo, hasta el 2009, por 22 años, el Banco Nacional de Datos Genéticos no tenía restricciones en cuanto a quién podía ingresar en él para resolver conflictos relativos a su filiación. A pesar de ser conocido casi exclusivamente por sus pericias vinculadas a los familiares desaparecidos, la realidad es que hasta noviembre de 2009, la mayoría de las miles de muestras que integraban el Banco Nacional de Datos Genéticos no estaban vinculadas a temas de lesa humanidad, sino a otros casos. Con la excusa de que estas otras pericias demoraban los análisis de los familiares de desaparecidos, se sancionó en noviembre de 2009 la Ley 26.548,
que restringió el objeto fundacional del Banco Nacional de Datos Genéticos. Los 13 años que transcurrieron desde dicha restricción mostraron lo falso de esta afirmación. Los tiempos no mejoraron, sino por el contrario, desde el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos en septiembre de 2015, los tiempos de los análisis se duplicaron e incluso en algunos casos resultados que antes podían estar en 3 meses, ahora pueden tardar casi 1 año. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que en nombre del derecho a la identidad de unos pocos, se restringió el derecho a la identidad de todos, y esto se lo denominó jerarquización institucional del Banco Nacional de Datos Genéticos. En 2013, al reglamentarse esta nueva ley, a la cual intentó llamarse de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, y conocerse que desde el 2009, por resolución del Ministerio de Ciencia y Tecnología que presidía Lino Barañao, se había restringido el acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos, se había restringido a la mayoría de la población, un colectivo formado por varias personas, entre ellas las abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorovic de Mariani, Elsa Pavón, Mirta Acuña de Baravalle, y también por la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, iniciaron un pedido judicial para pedir, por un lado, el no traslado del banco genético de su sede original en el Hospital Durán, y por otro, la inconstitucionalidad de los 2 artículos de la ley 26.548 que limitaron el objeto fundacional del banco. Los resultados fueron: aunque el juez permitió el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos, pudimos impedir que se dejaran las muestras que no se correspondían con las restricciones impuestas por la nueva ley, ya que se pretendía partir el Banco Nacional de Datos Genéticos, dejando más de la mitad de sus muestras que lo integran fuera del banco, y esto podía constituir un perjuicio irreparable. El juez federal Ernesto Marinelli, en noviembre de 2017, luego de 4 años de iniciada la causa, sostuvo que la limitación temporal que resulta de la ley 26.548 no importa en verdad una vulneración de los derechos a la identidad, verdad, justicia y reparación, así como de la garantía de no repetición y del principio de no regresividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. No opinan lo mismo las miles de personas en Argentina que quieren conocer su identidad de origen y no pueden acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta sentencia fue apelada, y 1 año más tarde, en noviembre de 2018, los jueces de Cámara, Guillermo Tracy, Pablo Gallegos Fedriani, confirmaron la sentencia del juez Marinelli, es decir, dijeron que eran constitucionales los 2 artículos de la ley que restringen el acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos, con lo cual se interpuso un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación se expidiera al respecto. 2 años más tarde, en octubre de 2020, la Procuración dictaminó que correspondía declarar inadmisible el recurso extraordinario interpuesto porque la persona que lo presentó no se encuentra legitimada para plantear la acción por no verse ella misma beneficiada o perjudicada por lo que se resuelve. Finalmente, 2 años más tarde, el 25 de noviembre pasado, es decir, 9 años después de iniciado el reclamo, los 4 jueces de la Corte Suprema, en media carilla, decidieron adherir a lo resuelto por la procuradora Laura Mercedes Monti, es decir, no expedirse con respecto a la inconstitucionalidad de los artículos que restringen el acceso al banco. ¿De quiénes son las muestras que conforman el Banco Nacional de Datos Genéticos? Por un lado están las muestras de 278 grupos familiares que buscan un familiar apropiado en el marco del secuestro y desaparición de sus familiares y el nacimiento en cautiverio de sus hijas e hijos. Alrededor de 14.000 muestras de personas que desconocen su identidad de origen. También están las muestras de alrededor de 379 madres que fueron separadas de sus hijas e hijos al nacer por distintos motivos
y que sus hijos nacieron entre el 1 de junio del 74 y el 10 de diciembre de 1983. De estas madres, según lo mencionado por el director del laboratorio forense Nicolás Fuhrman, 19 han encontrado a sus hijos entre los negativos, así lo llaman los negativos, del Banco Nacional de Datos Genéticos. El acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos para estas madres fue pedido por muchísimos años y recién se accedió a ello luego de un fallo judicial en el año 2018. La posibilidad de acceder al mismo para estas madres recién se comenzó a difundir en forma oficial el 18 de noviembre pasado, es decir, más de 4 años después de habilitado su ingreso al Banco Nacional de Datos Genéticos. Y finalmente, alrededor de 11.000 muestras más de personas que entraron al Banco Nacional de Datos Genéticos con anterioridad a las restricciones y cuyas muestras actualmente no se encuentran en comparación. La conducción actual del Banco Nacional de Datos Genéticos está en manos desde el 2015 de la principal lobista de la Ley 26.548, Mariana Herrera Piñero, propietaria de 2 laboratorios genéticos privados, Genda y MyGen, seguramente beneficiados por las restricciones de acceso al Banco Nacional de Datos Genéticos. Herrera Piñero, además, se niega a realizar el entrecruzamiento de los llamados negativos y aplicar técnicas más modernas para que más familias puedan encontrar a sus familiares apropiados y para que más personas que no conocen su identidad de origen y son llamadas negativos puedan encontrar familiares entre estos negativos. Por todo esto, con respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos, es necesario y es urgente. En primer lugar, que se realicen los concursos previstos para los cargos de director y subdirector técnico del Banco Nacional de Datos Genéticos. Esto ya que el cargo de subdirector está vacante desde hace más de 2 años debido a la renuncia de quien fuera subdirector el 1 de marzo de 2021. Y por otra parte, está pronto a vencer el 2º mandato de la actual directora del Banco Nacional de Datos Genéticos. Y de no realizarse los concursos correspondientes, seguirá ejerciendo con mandato cumplido y por tanto fuera de lo que corresponde por la ley. En segundo lugar, desde el 2009 y hasta mediados del 2018, no hubo posibilidad de madres que buscan a sus hijos de ingresar sus muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos. Algunas de estas madres han realizado análisis en otros laboratorios. Es preciso que en estos casos, si por algún motivo estas madres no pueden dejar muestras en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ya sea por la fecha de nacimiento de sus hijos, ya sea porque han fallecido o por cualquier otro impedimento, es necesario que se incorporen los datos genéticos de los estudios que ya han realizado y puedan entrar en comparación sin más dilación. Es preciso aclarar que aquellas madres que dejaron sus muestras antes del 2009, posiblemente sus muestras tampoco se encuentran en comparación, ya que la directora actual del Banco Nacional de Datos Genéticos dejó separadas y sin comparar todas las muestras que considera no se ajustan al criterio restrictivo de la ley del 2009. Es decir, unas 11.000 muestras que ingresaron al Banco Nacional de Datos Genéticos cuando cualquier persona podía dejar su muestra allí, ya que la ley 23.511 lo habilitaba. La reglamentación de dicha ley había contemplado que para acceder al Banco Nacional solo se debía pagar el costo de los reactivos, que solo eran gratuitos para los familiares de desaparecidos y para aquellos que acreditaban imposibilidad económica de afrontar el pago de los mismos. En tercer lugar, es preciso que el Banco Nacional de Datos Genéticos incorpore la técnica de ADN ancestral. En cuarto lugar, es preciso que se comparen todas las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos entre sí, no solo de la manera limitada que impuso la directora actual, que no compara los negativos entre sí, pero tampoco compara las 11.000 muestras dejadas de lado al realizar la mudanza del Banco Nacional de Datos Genéticos en el 2015. Finalmente, ya sea por la vía judicial, solicitando nuevamente la inconstitucionalidad de los artículos que
restringen el ingreso al Banco Nacional de Datos Genéticos, o ya sea por la vía legislativa, es preciso que el Banco Nacional de Datos Genéticos vuelva a ser para garantizar la identidad de todos. Bueno, qué momento, Clara, porque me dejaste que yo te estaría aplaudiendo. Ahí las felicitaciones de los comentarios. La verdad que hay mucho por hacer. Un país que tiene una historia en derechos humanos que son de todos, no es de ningún partido político en especial, con lo cual, en lo personal comparto todo lo que mencionaste. No sé si alguien que está por ahí quiere hacer algún comentario. Ahí vi algunas preguntas para Ramiro también. Bueno, ahí están las felicitaciones y mucha gente que está de acuerdo con todo lo que has dicho. Ahí está Yamile, si querés, a ver, no sé si puedes desmutearte. A ver, está Roque, si me puedes ayudar. Ahí está, sí. ¿Escucha? ¿Cómo le va? Estaba escuchando a Clara, tuve que ir a encender el aire acondicionado porque me agarraron unos calores, una bronca. Eso es así. Yo tuve que pedir al banco, como, bueno, nada, en mi caso soy del 76, sí me aceptaron la muestra. Los resultados tardaron más de 9 meses. Los tuve que reclamar, y cuando me lo mandaron, ya los tenían de 3 meses antes de que yo los reclamara. Bueno. Pero es algo que no entiendo, que cómo no podemos cruzar los ADN ancestrales con la base del banco, con el equipo de antropología forense, o sea, todo puede estar relacionado. Casos no, pero esos, o sea, en mi cabeza no entra que alguien no pueda pensar que puede estar todo relacionado a una abuso. Seas o no de la época de la dictadura, porque esto es algo que se viene haciendo mucho antes de la dictadura, teniendo más en cuenta que como mínimo venimos de los años 70 en adelante, no del 70. Pero bueno, tenés que depender de los organismos que tampoco te contestan. Una partida de nacimiento, vos no la podés ir a pedir sola. Ponele que yo sí tengo el dato de 3 hospitales posibles. No puedo ir sola, no puedo ir tampoco con mi abogada. Escribís a los organismos de defensoría, ya ni me acuerdo, como 4, no te contestan, no, recién mandamos el escrito, pues, y así pasan los años, entonces, el por qué, bueno, es una apreciación personal de cada uno, por qué sucede esto, si es político o económico, pero bueno, sí, es indignante y los años se pasan. A nosotros y a nuestras madres, por lo menos, que ya en los de nuestra edad deben estar cerca de los 80, y cada segundo, madre, padre, lo que sea, cada segundo cuenta, pero bueno, Clarita fue más que clara, perdón por la redundancia. Bueno, ojalá podamos ir por este lado, porque la ley existe, está recontra aprobada, pero desde marzo del año pasado y recién ahora, yo no sé los números, Clara lo debe tener más claro, o Ale también. Ale también a un momento tuviste una agarrada con el banco, si mal no recuerdo, en una conferencia. Junto con Clara, que me lleva por el mal camino. Ahí está. Si ellas tienen las estadísticas de la cantidad de gente que se encontraron con los ADN ancestrales, no merecer ni a abuelas, ni a madres, ni a nadie. Es mucho, en 46 años encontraron, ¿cuánto, Clarita? 132, ¿en cuánto estamos ahora? Sí, en realidad se menciona 132 nietos, pero bueno, si uno se pone a... También a mí me gusta ser precisa. No son 132 nietos, porque hay alrededor de, creo que son 12, que no son nietos, son mujeres embarazadas que fueron asesinadas antes de que nacieran sus hijos. Entonces eso no es algo que identificó el banco, es algo que identificaron los antropólogos, los restos de mujeres embarazadas. Serían 132 casos resueltos o historias resueltas, no 132 nietos, ese es un error muy común.
En los últimos 5 años, solo de los casos que nosotros conocemos por ADN ancestral, 75 casos resueltos. En 5 años, solo de los casos que conocemos en Argentina por ADN ancestral. El último es de hoy, una madre que encontró a su hija, una hija que encontró a su madre, que esto le tenemos que agradecer. Le digo a Ramiro, que está acá presente en representación de nuestra primera página, que hicieron una campaña para llegar a madres en todo el país, repartieron 250 kits de ADN a madres. Bueno, una de esas madres se enteró ayer que encontró a su hija, una madre jovencita en su momento de Santiago del Estero. Su hija no sé de dónde es, se hizo poco el ADN ancestral y encontró a su madre en estos bancos de ADN. Bueno, así como esas historias, los que quieran, yo tengo hecho en mi muro de Facebook una recopilación, uno por uno, de todos los casos que nos fuimos enterando, debe haber muchos más, pero de todos los que son públicos en Argentina, creo que es del 2016, 2017 hasta parte, los casos que yo pude encontrar, muchos de esos los conozco personalmente. Alrededor de 12 de esas personas las pude ayudar a encontrar a su familia a través del ADN ancestral. La potencia que tiene el ADN ancestral es tremenda, y cuando nosotros le planteamos a este profesional del Banco Nacional de Datos Genéticos, que ahora no recuerdo su cargo, en una charla que tuvimos en la Universidad de Buenos Aires, le planteamos que por qué no usaba el ADN ancestral, las respuestas realmente hacen agua, porque son todas cosas solucionables, y conociendo a su dirección actual, que trata al banco como si fuera otro de sus laboratorios privados, realmente lo que no hay es voluntad. Porque el banco, así como está ahora, podría hacer muchísimo más de lo que hace. Ese subdirector técnico que renunció hace 2 años, yo tuve oportunidad de hablar con él, de hacerle preguntas exhaustivas durante 2 horas de funcionamiento del banco, y él me explicó que cuando alguien ingresa al Banco Nacional de Datos Genéticos, lo primero que se hace es su ADN mitocondrial. Ese mitocondrial entra en una base y en forma inmediata saltan todas las personas que tienen el mismo mitocondrial en todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero solo le dan bolilla si tiene mitocondrial con una de las familias que están buscando. Si esa coincidencia es con alguien más de lo que ellos llaman la base de negativos, no hacen nada, porque no es lo que están buscando. No están buscando hermanos, no están buscando medio hermanos. Entonces, si hay una coincidencia, no exploran la posibilidad de que esas 2 personas sean hermanos o sean medios hermanos o tengan algún vínculo familiar, porque no es lo que están buscando. Lo mismo me dijo para los varones. Para los varones, uno de los análisis que se hace es el cromosoma Y. Eso se pone inmediatamente en una base de datos que se compara con toda la base de datos de cromosomas Y del Banco Nacional de Datos Genéticos. Entonces, si en cuanto ingresan la secuencia, salta así dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos, por eso no está diferenciado. Tanto la base mitocondrial como la base de cromosoma Y es una base única. Entonces salta si hay alguien que tiene el mismo cromosoma Y. De vuelta, si esa persona está dentro del grupo de las familias, por supuesto investigan a ver si es uno de los nietos que están buscando. Ahora, si es una coincidencia con otra persona que está buscando su identidad, normalmente no investigan a ver si esa persona está relacionada, si son hermanos, son medios hermanos. Entonces queda a puro criterio de la persona que está haciendo el análisis en ese momento, si seguir investigando o no. Así que hay casos de hermanos encontrados porque algunas de las personas dentro del banco han seguido esa investigación y han llegado a hermanos. Pero no es lo que tienen que hacer, no es las directivas de lo que tienen que hacer. Por eso yo conociendo desde adentro cómo funciona y lo que se podría hacer, que es mucho más de lo que se hace, por eso reclamo y por eso pido y por eso me tomé el trabajo de anotar punto por punto las cosas concretas que yo sé que se pueden hacer. Por supuesto que el banco, si además utilizara ADN ancestral, bueno, ahí sería infinitamente mayor los encuentros y lo que se podría hacer. Pero aún sin usarlo,
Si pusiera en comparación las 11.000 muestras que no ponen comparación, podrían haber más encuentros también. Lo que pasa es que no es las directivas ni de la ley que impulsó la directora, ni la directora actual. Bueno, ahí veo con la mano levantada a Alberto Aguilera. Beto, estás desmuteado. Lo conozco, por eso le digo Beto. No es que sea otra cosa, aclaramos. A ver, ahí fíjate si puedes desmutearte. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. No, simplemente un datito de color, que nada es, como creo que nada es casual en la vida. Hoy, justamente hoy, un 28 de marzo, hicimos la ceremonia acá en San Martín de la apertura del libro de nacimiento. Fuimos no los precursores, porque había sido antes en Morón, pero tomamos el guante y pudimos hacer, bien a colación de lo que comentaba Yamil, el tema de que uno no tiene la posibilidad tampoco de ir a ver los libros de nacimiento de los municipios. Bueno, nosotros tratamos, acá lo pudimos hacer en ese momento, hace 16 años. Un 27 de noviembre fue la aprobación y bueno, se promulgó y pudimos hacer una ceremonia el 28 de marzo. Simplemente le quería comentar, es un datito de color, más que nada porque esto se debería copiar y realizar en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires mínimo. Y después, bueno, también había hecho una pregunta, si también era que esa va para Ramiro, si es muy complejo el momento de que se anota un niño que nació, hacer anotarlo genéticamente con su mapa genético. Nada más y muchas gracias. Saludo Clara desde acá. Ramiro, ¿y Bueno, cerramos? sí, ahí había levantado la mano para poder tener el espacio para dar alguna respuesta que fui leyendo. Ahora Alberto o Beto, ahora te respondo a la consulta. Paso por Marisa antes, que dejó escrito en el chat. Es una consulta la de Marisa que ya surgió, lo hablamos en la previa del inicio de la charla esta. Los cuestionamientos que se pueden hacer a los estudios ancestrales. La realidad es que con cualquier muestra, cualquier mente perversa puede pensar que puede hacer algo. Lo que yo pienso es que, en este caso en particular, no. Los laboratorios de estudios ancestrales es muy claro lo que proponen estudiar y lo que estudian, la información que nos transmiten a partir de la muestra que se envía. La muestra que se envía tiene una utilidad. Yo quiero tratar de contarles qué pasa en el laboratorio, porque después le voy a dar una respuesta técnica a algo que fue diciendo Clara y que Yamil también dejó abierta como consulta. La diferencia que yo manifesté, se lo voy a hacer un poco más técnica entre un banco y el otro, y por qué una información no se puede usar en un banco o en el otro, no se pueden intercambiar las informaciones. Es muy diferente desde el punto de vista técnico. ¿Qué pasa, Marisa? Los laboratorios no utilizan más que eso porque el ADN que se extrae de los hisopos que nosotros tomamos tiene un consumo, se consume, se gasta, no es algo que nosotros podemos tener. El ADN extraído después se puede guardar, pero se va consumiendo, y para el uso que se le da, se gasta. Yo confirmar 100% que como se usó la pólvora que se había creado para un uso y terminó usándose para matar seres humanos, no puedo decir que no haya alguna mente perversa que pueda pensar que se puede utilizar. Pero la respuesta rápida es no. Está utilizado para lo que te dicen los bancos y nada más, no tiene otra utilidad. Sigo, anexo esta respuesta a la pregunta recién de Alberto, de que si se puede hacer. Hay diferentes, como les voy a contar las diferencias entre un banco y otro, hay diferente información que se puede obtener del ADN. Podemos pensar, bueno, lo que necesitamos saber, el genoma completo para saber si hay algún gen mutado que predispone a diferentes tipos de información, de enfermedades, perdón. Entonces, ese es algo que podemos sacar del ADN. Otro,
dar una identidad, hacer lo que hacen los estudios ancestrales, de extraer esa información, que ahora le voy a dar las diferencias técnicas, esa información y dejarlo guardado para que pueda compararse en el futuro por si ese individuo es criado en otra familia y poder encontrar su familia. Yo creo que hay diferentes propuestas. En China se había hecho la propuesta de hacer la huella genética la iban a utilizar para lo que yo propuse, lo que yo les conté antes, que es las enfermedades. Eso tiene un debate muy grande, que es la discriminación que se puede hacer a partir de la predisposición a cierto tipo de enfermedades, ya sea en seguros de salud, en obras sociales, en trabajo. Es muy complejo. El debate legal de toda esa información creo que va a llevar un tiempo largo, por esto que digo, de las mentes perversas, el uso que se le daría cuando la ciencia y la tecnología avanzan en pos de un beneficio, siempre va a haber alguno que quiera usarlo o en beneficio propio o en perjuicio de los individuos. Y ese es el problema que tenemos que controlar. Como se dice rápidamente, van a pagar justos por pecadores. Aquellos que quieren usarlo usarlo mal, van a hacer que no se pueda usar por el bien. Pero sí se podría. Técnicamente se podría. Tomás una muestra, que además es un hisopo, no hay que sacar sangre, o 4 gotitas de sangre, extraer el ADN y dejar conservados los estudios. Le doy 2 conceptos básicos. STRs y CNV. Son las 2 porciones de ADN que se estudian para los 2 estudios diferentes. Yo les conté, Banco de Datos Genéticos estudia el 1 a 1, que es el mismo que estudiamos. Se llama STR, Short Tandem Repeat. Son porciones del ADN que se repiten, que se repiten en diferente cantidad de veces en todos nosotros. ¿Qué nos identifica? Que, por ejemplo, en el marcador A, yo tengo 16 repeticiones, Alejandra tiene 17 y otra persona tiene 18. En el B yo tengo 29, el otro tiene 32, y toda esa mezcla de marcadores con cada una de sus repeticiones nos identifica. No hay 2 individuos que tienen los mismos marcadores, las mismas repeticiones. Y eso comparamos entre 2 individuos, entre 11 y hoy hasta 35 marcadores. Entonces, esa es la información que está en el banco de datos. Eso hay que hacerlo 1 a 1. Y que en realidad, técnicamente, lo ideal sería repetirlo cada vez que uno va a comparar a 2 personas. Discúlpame, Ramiro, discúlpame. Te quería aclarar que en el banco, además de ese análisis, como comentaba, hacen el mitocondrial, el cromosoma Y, pero además ellos utilizan el software Familias, por lo que hacen comparaciones masivas, no es solo 1 a 1. Sí, pero bueno, pero el masivas tiene un límite, el Familias también tiene un límite. Sí, tiene un límite, pero es un poco más que el 1 a 1. Por eso yo lo que comento, lo comento en base a lo que me comentaba el subdirector técnico. Yo quiero que quede claro que para mí lo que hay que pedirles, esto que vos estás diciendo, de que no solamente se compare con la información que tiene ahí, sino con la información que hoy los bancos de datos ancestrales nos pueden ofrecer. Quiero ser realista, me parece que insistir en que se compare con la información que se tiene un tope, tiene un techo, el otro no tiene techo. Entonces, está perfecta, yo acompaño la militancia porque se abra, me parece que el límite que se ha impuesto es un límite más técnico y no me animo a decir político, pero más técnico porque tiene una limitante técnica. Entonces, yo quiero que todos los buscadores vayan por la mejor opción. Esa es mi postura. Entonces, por supuesto que abrir el banco es no solamente abrir con lo que hay, sino abrirse a otra tecnología. Ese sería el punto. Y la otra tecnología son cambios de una sola base que tenemos, o sea, una sola letra. Nosotros le llamamos base a las letras. La letra de la genética A, C, G, T, que después cambian en el ARN. Un cambio es el que se está viendo en los estudios ancestrales. Y eso nos identifica poblacionalmente, porque tenemos cambios que a nivel de población se van repitiendo de generación en generación, y cambios como individuos, porque como hemos aprendido en los virus, gracias a la pandemia, de que generación en generación se van mutando, también la especie humana muta de generación en generación. Esos cambios nos identifican y hacen que podamos compararnos cuando esos cambios que tuve yo, lo tuvo también mi papá, lo tuvo mi mamá, y así hacia arriba. Entonces, lo que se compara es totalmente diferente, no se puede mezclar. Es como mezclar peras con bananas, no se van a encontrar. Eso es lo que quiero que quede claro y que seamos más realistas en qué le vamos a pedir cuando le vamos a decir. Porque
los genetistas que están trabajando en esos lugares decir, bueno, yo a mí traémelo del banco de datos del banco ancestral, a mí no me va a servir, y es verdad que no le va a servir. Lo que tenemos que proponer es que se abra y que todas las personas que quieren tener sus muestras comparadas, y que si hay ADN de las familias de los individuos que han desaparecido en una época que nosotros conocemos del proceso militar de nuestro país, y hay ADN, que se utilice ese ADN para conservar la información digital que se conserva en los bancos ancestrales, para poder tener mayor facilidad en comparar con mayor cantidad de gente. Es una cuestión técnica, a veces es difícil de entender, pero como para que ayudar a que el reclamo tenga menos menos freno, menos tope. Sí, Ale. Perdón que interrumpa un segundo. Cuando nosotros estuvimos en esta exposición en la UBA con Clara, y hablamos con gente del Banco Nacional de Datos Genéticos, y también había gente de antropología forense. Yo creo que son personas muy inteligentes. Nuestros científicos argentinos no están adentro de una burbuja. Ellos saben bien que hay otra tecnología, ellos saben bien que nosotros necesitamos otra tecnología, por lo tanto para mí sí es político la decisión de dejarnos afuera. Y yo tuve que tolerar, así como otras cosas que toleró Clara también en esa misma charla, que se burlaran porque yo tomaba un test de ADN ancestral para encontrar a mi familia, en el sentido de que yo estaba tomando un riesgo porque estaba dejando mis datos, como vos comentabas antes, de ADN en una base internacional. Yo lo que les respondí es que el riesgo los estaba tomando porque el Estado no me estaba dando ninguna otra herramienta. Por lo tanto, yo personalmente, Alejandra Goicoechea, que quiero encontrar mi historia, tomo ese riesgo. Como cuando me compro algo y no leo la letra chica del contrato. Tomo el riesgo, porque para mí es mucho más importante encontrar mi historia que ninguna otra cosa, que ese riesgo que voy a tomar, ¿entendés? El valor de costo-beneficio es distinto. Exacto. Y yo no creo que ellos no lo entiendan. Me parece bien que hagas esta aclaración, porque justamente es eso lo que habría que hacer es, como en absolutamente todo, hacer entender los pros y los contras para que cada uno tenga la autonomía de decisión frente a una situación. Y no decir, lo tenés que hacer porque es una solución. Miren, es una solución que le ha traído la respuesta a un montón de gente. ¿Tiene estas contras? Sí, puede tener. ¿Preferís correr este riesgo? Que por ahora es un riesgo hipotético frente a la posibilidad de hacer lo que le pasó a Alejandra, lo que le pasó a Luciana y a las mujeres que hoy acaban de relatar. Pues preferí correr, y bueno, son seres humanos adultos que pueden decidir sobre sí mismos, como también se decidió, por ejemplo, la vacunación. ¿Te querés vacunar o no te vacunar? Preferí enfrentar al virus. Pero que no decidan por mí, ¿entendés? Exactamente. Porque es lo mismo que vos decís, si yo me voy a hacer un estudio médico, también firmo, porque te hacen firmar, que sos responsable y que te vas a hacer un estudio médico, que te podés Totalmente. Yo les quiero contar una anécdota en todo este viaje que también son planteos que se hacen. Yo soy un correo y ahí agradecieron a nuestra primera página la campaña, y realmente yo soy un apoyo científico a nuestra primera página. Todas las decisiones que toman me las cuentan, pero las hacen la gente que trabaja, Alejandra, Juan Pablo, María Eugenia, Fabiana, no me quiero olvidar de ninguno, se van a enojar, por eso no los nombro a todos. Son ellos, yo estoy de costado. La verdad que recibo las felicitaciones simplemente por el trabajo que hacen ellos. Y los acompaño desde el punto de vista científico. Hoy creo que saben más ellos que yo, o Ale de genealogía que yo. Pero vos ponés la firma. Yo pongo la firma. Bueno, por eso pongo la firma, porque confío en la gente que está trabajando, fundamentalmente, porque una devolución es lo que le digo yo, permanentemente confío en el lugar que me dieron. Imagínate el lugar que me dieron a mí de manejar las muestras, porque lo que hacemos es recibir unos sobres, ponerlo en un sobre más grande para que el envío sea más barato, porque eso es lo que hacemos, y lo enviamos. Trabaja conmigo Federico, le cuento el nombre de Fede porque es el que dedica su tiempo exclusivamente de Federico, que trabaja en mi laboratorio para comprobar que llegaron las muestras a tales personas, armar los grupos. También estamos enviando de MyHeritage, que es MyHeritage para nosotros, también estamos enviando. Lo único que hacemos es el correo, pagan ellos el FedEx y ahí se terminó nuestra relación con los laboratorios. Lo hacemos porque realmente tenemos la posibilidad de hacerlo y es nuestra forma, digo nuestra porque es tanto de la gente de nuestra primera página que nos acompaña, como de Federico conmigo, que somos un equipo de trabajo, nuestra forma de dar una mano en esta historia. Pero les quería contar que alguna vez, hace varios años, recibimos una carta documento
el presidente en ese momento era Mauricio Macri, desde Presidencia de la Nación, cuestionándonos, cuestionándonos si teníamos una relación comercial con los laboratorios, a lo cual respondí muy fácilmente que no, porque la verdad que todas las respuestas eran no, 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 no. Pero bueno, el cuestionamiento recibimos, sé que está la política en el medio, yo creo que los científicos nos basamos más que nada en la ciencia. Tienen que ir más de la mano, tienen que ir más de la mano. La última, Esther, que nos estamos quedando sin tiempo. Dale. Sí. Cortito. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Voy a hacer rapidito, pero quiero hacer una pregunta. Primero agradecerle al doctor Colabianchi que me tomó la muestra hace algunos años en Rosario. Pero además de eso, de estar en el Family Tree y haberlo pasado a otras bases, tuve el privilegio en 2018, lo comentaba antes Clara, me llamaron de CONADI y abrimos la carpeta de madres. Mañana van a ser 45 años que me robaron mi bebé. Así que pertenezco a la época en la cual está el banco. Y ahí empezamos a convocar al resto de las madres, ¿no? Creo que está por ahí Alicia, María Alicia Predazzi, que también ella entró, y bueno, 300, casi 400 madres. Mi pregunta es la siguiente, después de escuchar al doctor Colabianchi, a Clara y a Alejandra. A la mayoría de nosotras nos dicen que nos viene la respuesta que no hay coincidencia. Si el cotejo es 1 a 1, ¿con quién cotejaron mi ADN? Esto lo puedo contestar porque esto lo consulté con el subdirector del banco. Sí. Ellos, como te decía, tienen, pongámosle así, una base que es solo mitocondrial, ¿sí? Entonces, el mitocondrial justamente es lo que se hereda por línea materna. Sí. Entonces, todas las personas que están en el banco tienen el mitocondrial, o sea que todas están en ese único banco de mitocondrial, más allá de los otros estudios que se hacen. Sí. Entonces, cada vez que ingresa una persona, entra, se compara en esa primer base y ve con quiénes coinciden. Desde que están las madres, ¿sí?, tienen, digamos, dos grupos de interés. El grupo de familias desaparecidos y el grupo de madres. Entonces, entra una persona que busca su identidad, se pone su mitocondrial ahí y se fija si coincide con alguien del grupo de madres o si coincide con alguien del grupo de familias que buscan un familiar apropiado. Si coincide con más de uno, porque a veces pasa, hay mitocondriales que son comunes y que pueden coincidir con muchas personas. En ese caso, ahí se busca los otros análisis, que ahí sí serían 1 a 1, de esta persona que coincidió el mitocondrial. Por ejemplo, si alguien coincidiera el mitocondrial con el tuyo, ahí sí hacen el 1 a 1 para ver si los demás parámetros coinciden. Y bueno, esa es la comparación que se hace. Así que quédate tranquila que las madres que entraron a partir del 2018 sí se comparan con todas las personas que están en comparación, digamos, dentro de los que ellos llaman los negativos. Eso sí. Bueno, buenísimo. La verdad que nos hemos quedado sin tiempo. Agradecerles a todos, y como les dije, desde el instituto, no sé, Ramiro, si querés agregar algo más, si no, ya cerramos. Un saludo nada más a la gente que están en el auditorio, los conozco, a Ricardo y a Alcira, un saludo, ahí me saludaron por el chat. Tengo contacto con varios y siempre agradezco el cariño que me devuelven, porque realmente estimula a estar acá. Nada más. Bueno, la verdad, muchas gracias a todos, un lujo para mí, y como yo siempre digo, uno sabe quién es, tiene idea de más o menos a dónde quiere ir, pero es derecho de todos saber de dónde venimos. Así que les agradezco, que tengan muy buenas tardes y nos vemos la próxima. Saludos a todos.